En el nombre del Señor Jesucristo, hoy vamos a comenzar una serie de lecciones acerca de qué es el pecado. Cuando pensamos acerca de lo que es pecado, generalmente tenemos la idea de cosas como homicidio, fornicación, adulterio, robo, etc. En nuestro concepto, tales vilezas son pecados, y ciertamente lo son. Pero en el concepto de Dios hay otras cosas que también son pecados, aunque a nuestro criterio no lo parezcan serlo, pues hay pecados de comisión y de omisión. Los hechos y las acciones en directa desobediencia a Dios son pecados de comisión. Los hechos y las acciones que deberían hacerse y no se hicieron son pecados de omisión. Omitir es dejar de hacer algo o pasar por alto algo. Si quisiéramos un listado de las cosas que son pecados según la opinión del hombre, nombraríamos los hechos más horribles. Dios ya hizo su listado y nombró allí las acciones, actitudes y cosas que deberían hacerse y no se hicieron. Una acción o actitud no tiene que ser vil o sucia para ser pecado. Basta una omisión, y eso sí ya es pecado, y es el más frecuente. Daremos cuenta por las cosas que cometemos y también por las que omitimos. En la lengua hebrea se emplean varias palabras para hablar del pecado y significan rebelión, perversión, tropiezo, errar el blanco, desobediencia e iniquidad. En el griego, esa palabra pecado significa desviación del camino, deuda y violación. La palabra pecar viene del latín peccare, que significa faltar, fallar y también delinquir. Alguien dijo: cualquier pensamiento, palabra u obra contra la ley de Dios es pecado. Concluimos diciendo que el pecado es toda desobediencia a Dios y que todo pecado ofende a Dios. Consideraremos 13 cosas que según la Biblia son pecado. Y hoy vamos a comenzar con la primera: saber lo bueno y no hacerlo. La Escritura en Santiago capítulo 4, los versículos 16 y 17 nos dice: pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. El conocimiento de lo que Dios quiere y de lo que no quiere nos coloca bajo responsabilidad. Somos responsables de lo que sabemos. El conocimiento debe de ser llevado a la práctica, de lo contrario, saber y no hacer es pecado. Aquel que recibe la enseñanza de la palabra sabe lo bueno, es responsable de vivirlo. Un ejemplo común es la ayuda mutua. El creyente sabe por la palabra que debe de ayudar a su hermano en Cristo, y le ve en necesidad, pero no le extiende su mano. Es pecado. Jesús enseñó a los discípulos a lavarse los pies unos a otros. En sentido espiritual concuerda con lo que dice Santiago. Lavamos los pies de los santos dando una porción de la palabra, pues ella es agua para limpiar el andar. También pasando la mano en ayuda. Note lo que dijo el Señor Jesús en Juan capítulo 13, verso 17. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. La bienaventuranza acompaña el hecho. La bendición es para aquel que lleva a la práctica su conocimiento. De otra manera, si no se practica, el conocimiento llega a ser pecado. El saber no es todo, debe de hacerlo y será feliz. En cuanto a la ayuda mutua, tenemos muchas escrituras respecto al tema, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. En el libro de Deuteronomio capítulo 15, los versículos 10 y 11 nos dice: sin falta le darás, y no serás de mezquino corazón cuando le des, porque por ello te bendecirá Jehová tu Dios en todos tus hechos y en todo lo que emprendas. Porque no faltarán menesterosos en medio de la tierra. Por eso yo te mando diciendo: abrirás tu mano a tu hermano, al pobre y al menesteroso en tu tierra. Esta es una promesa fiel de la palabra
que siempre habrá pobres en nuestro medio para probar nuestra generosidad. Jesús también dijo algo semejante en Juan capítulo 12, verso 8, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Nuestra responsabilidad es primeramente para con los hermanos en la fe común. No estamos diciendo que debemos ocuparnos de ayuda material, solamente para disminuir el número de pobres en el mundo. No podemos eliminar la pobreza. Nuestra responsabilidad es con los domésticos de la fe, para con todos los renacidos y por fin para con nuestros prójimos según tengamos la oportunidad. Gálatas capítulo 6, los versículos 9 y 10 nos dicen: no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos y no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. El creyente es un canal de bendición para otro. Su vida es un canal a través del cual fluye bendiciones para aquellos con quienes tiene oportunidad de compartirlas. Fue la preocupación del apóstol Pablo ayudar a los pobres de Jerusalén y procuró hacerlo con contribuciones y ofrendas de los santos de diferentes lugares. Gálatas capítulo 2, 10 y Romanos 15, 25 al 27 nos dicen: solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuraré con diligencia hacer. Mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Pues les pareció bueno, y son deudores a ello, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. Los pobres de Jerusalén son los que habían vendido sus propiedades y tenían todas las cosas en común, que cuando sobrevino la persecución, ellos dejaron todo y quedaron muy pobres. Los gentiles que fueron bendecidos con la salvación por medio de Jesús hacían colectas para ayudar a los pobres de Jerusalén y lo enviaban por medio de hermanos responsables como Pablo y otros. Él llama a esa ayuda ofrenda de servicio a los santos en Jerusalén. Romanos 15, 31. Así Pablo es ejemplo en cuanto a la ayuda mutua y él nos enseñó a practicarla. Hebreos capítulo 13, verso 16 nos dice: y de hacer el bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Note que aquí él llama la ayuda mutua, sacrificio que agrada a Dios. Esto va después del sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan el nombre de Jesús. El creyente extiende una mano hacia el cielo y alaba a Dios, mientras la otra mano extiende al hermano. Recuerde que la Biblia habla de la ayuda mutua, es decir, de ambos lados. Ninguno puede decir yo no necesito de nadie, porque el uno necesita del otro. Consideremos la exhortación dirigida especialmente a los ricos en bienes materiales en la carta de Timoteo, en el capítulo 6, los versículos 17 al 19. Allí nos dice: a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Según el apóstol Juan, esto llega a ser una manifestación exterior del amor de Dios en el corazón. Primera de Juan capítulo 3, versículos 16 y 17 nos dice: en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Cuando vemos la necesidad, debemos de actuar, porque Dios nos hace verla para darnos oportunidad. Somos salvos, no por obras para que nadie se gloríe, sino para buenas obras. Efesios 2, 9 y 10. La epístola de Tito habla repetidas veces de buenas obras. Para enseñar a otro, uno debe de ser ejemplo.
Tito capítulo 2, los versículos 7, 14 y capítulo 3, verso 8 y 14. Dice la palabra de Dios: presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, considerando que Jesús se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres, y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. Tito debía ser ejemplo y luego también enseñar e insistir para que los santos aprendan a ocuparse en buenas obras. Si él enseña y no vive, él estaría pecando, porque al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Que Dios les bendiga.